La chancla es maltrato, grito, chantaje, castigo. abandono. Son esos patrones tóxicos por el desconocimiento de qué está pasando en el cerebro, el cuerpo y el corazón de ese niño o niña. La fórmula que buscas para criar sin chancla está en ti. Lo único que necesitas es el conocimiento y la evidencia científica para que tu tribu y tú tomen esas decisiones de crianza en el día a día. Para que las niñas y niños de tu vida ejerzan su derecho a desarrollarse saludablemente libres y lleguen a ser quienes quieran ser. Hola, bienvenidos a Crianza sin Chancla. A este nuevo episodio estoy, como siempre, con mi amigo Sebas. Hola, Sebas. Y, bueno, súper emocionada y feliz de que hoy nos acompañe Diana Dávila. Bienvenida, Diana. Gracias por estar aquí. Hola, hola Sebas. Yo estoy Hola, Diana. encantada, en verdad, de poder venir a compartir no solamente lo que se sabe o el conocimiento, sino, por supuesto, también lo que se siente con todo este tema que me apasiona. Qué lindo, ya somos dos. Tres. Somos tres. Oye, ¿verdad, no? Sí. Bueno, con Sebas, que como sabes, ya te hemos adelantado, somos amigos, colegas. Desde siempre nos unió el tema de la crianza. Él, cuando tuvo a su hijita, y yo ya tenía un hijo un poquito más grande. Y nuestro tema favorito era, pucha, esto de la crianza, qué grande. El debate de ¿Cómo los sí, tipos de cómo no, no? Y bueno, yo creo que algo que tenemos en común las madres y los padres es como estas ganas de querer hacerlo bien, ¿no? De no fallar, de tener como a la vista todo, ¿no? Todo el mapa. Y vienen un montón de corrientes, ¿no? Y hay un montón de información también. Entonces, con esta crianza que hemos recibido nosotros, como hemos visto que crían no sé, quizá a nuestros pares, como lo que vemos también en los medios, ¿no? A veces hay un montón de información que puede resultar confusa, pero en este afán de querer hacerlo bien, pues nos viene esta pregunta, ¿no? ¿Realmente existen los tipos de crianza? ¿Cuáles son? No sé, y cómo elegir el que nos va a acompañar, ¿no? En ese camino. Creo que se ha tratado de criar desde la experiencia que uno ha tenido o la experiencia de las otras personas que de alguna manera han sido nuestros tutores, ¿no? Que son las que han venido influyendo un poco en qué ruta tomar, ¿no? Pero siempre creo que la mayoría de personas piensan que hay como que una sola manera de criar. Claro, o dos extremas, ¿no? Claro, o eres Muy permisivo, muy permisivo, o muy autoritario. no, yo soy más relax, soy amigo de mi hijo, o no sé, ¿no? Etcétera. Y claro, los niños son un universo entero y cada mundo es distinto y hay maneras de abordarlo de una manera distinta también, ¿no? Entonces a mí este episodio me emociona mucho. Sí, estamos muy curiosos. Cuéntanos, por favor. Te hemos dicho un montón de cosas. De hecho, sabes que estaba pensando cuánto sí es legítimo tomar como un insumo más el referente que tenemos desde nuestra propia crianza. A veces se piensa, o está la frase clásica, ¿no? De no hay un manual para... Si bien es cierto, lo que quiere decir esa frase es que no hay una única forma. Más allá de eso, sí traemos una suerte de manual que no le hemos leído con conciencia hasta el momento en que ya finalmente uno se empieza a convertir en padre y madre y empieza a buscar ayuda. Y ese manual es todo lo que uno ha aprendido como hijo, como hija, ¿no? Pero claro, está bien escondido y está metido en una biblioteca que todavía nadie ha sido capaz de mirar ni de reconocer. Entonces, sí es importante, con esto que acabas de mencionar, Sebas, sí es importante, yo creo, más allá de todo lo que vamos a hablar o lo que les voy a intentar transmitir, es la conciencia que podemos empezar a construir, ¿no? Para poder usar a nuestro favor esa experiencia de vida, de infancia, de adolescencia y poder usarla en favor y a favor de ese niño o esa niña que estamos empezando a criar. O sea, esa maleta con la que nosotros venimos, que está llena de cosas aprendidas, Sí o sí va a ser parte del y manual. la de nuestra pareja además. Bueno, si es que hubiera la pareja presente o si no lo hubiera, pero digamos, ¿Quién está ayudando? quién está ahí, por supuesto. a veces está la abuela, ¿no? Otros familiares. Sí. Todas esas maletas pues vienen. Todos estamos presentes. ya hemos ido escribiendo un libro, ¿no? Sin darnos Claro, cuenta. claro. O sea, todos lo hacemos con el mejor ánimo y con las mejores ganas de hacerlo bien. Pero una vez escuché una frase que te decía como que hacer las cosas limitándote solo en la experiencia es como que ser preso de tu propia ignorancia,
¿no? Entonces, ahorita cuando hay tanta información, tantos profesionales, tanto que se comparte, creo que ya, o sea, no hay excusa como para no decir, yo no sabía, ¿no? Sí, sí, ahora ya podemos informarnos. Sí, por eso planteaba que, claro, creo que el primer insumo es la conciencia de nuestra propia historia, ¿no? Pero claro, el resto de insumos obviamente ya es lo que en estos últimos 20 años afortunadamente ha empezado a surgir a través de la investigación en neurociencias, en desarrollo infantil, en parentalidad y en todo lo que tiene que ver con lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo y dentro del cuerpo de ese O pequeño. sea, ya está comprobado científicamente. O sea, ya no es algo subjetivo que a mí me parece, que no, que a mí sí, que yo no, que yo soy así, que no. Acá estamos hablando de ciencia comprobada. Sí, y no tiene que ver de hecho con lo que solo ha investigado la psicología. Yo obviamente soy psicóloga, pero esto viene gracias a la combinación de varias ciencias. Viene gracias a la combinación de la biología, de la endopediatría, de las ciencias de la salud y de la psicología, para poder entender todas de manera más integral al ser humano y dentro de su Y desarrollo. contrastar todo el... Y eso es bueno, lo que hoy día un poco yo vengo a traer desde lo que implica una crianza más saludable o más sana, ¿no? A mí me gusta mucho intercambiar esta palabra de bien por saludable, ¿no? Porque todos los papás y las mamás, si bien están buscando hacerlo bien, muchas veces esta dicotomía de bueno, malo, de bien y mal, claro, nos pone la soga al cuello porque una vez que nos sale bien, entonces ya nunca más nos podemos equivocar o nos podemos salir de la norma y ser humanos. Y probablemente nos ayuda como un poco a acercarnos más a hacerlo de manera más saludable o Claro. más sana. Qué bonito eso de saludable, porque nos permite un poco ser más flexibles e ir encontrando, ¿no? Como ir midiendo Y de en hecho, el día a día. la flexibilidad creo que es una palabra también bien potente, ¿no? Porque lo saludable, criar saludablemente más allá de un modelo teórico, de una pauta avalada por la ciencia de la que igual voy a hablar, un modelo saludable es el que te permite salirte de eso en los días en que ya no puedas más, ¿no? Claro. Y poder como también tener una mirada de mucho autocuidado, que es finalmente la misma que le vas a regalar a tu hijo o a tu hija, ¿no? No, no infalible, sino todo lo contrario. Porque aprenden de lo que ven, de cómo se lleva la madre, cómo se lleva el padre consigo mismo, ¿no? Sí, De lo que sí, decías de la utopía. de formas que uno está contagiando, de formas de ser más que de formas de hacer, que uno está contagiando en su día a día sin darse cuenta, ¿no? ¿Y cuáles vendrían a ser estos estilos o modelos de crianza? O sea, ¿cómo abordamos ese? Oye, voy a agarrar este estilo. ¿Qué debo saber dentro de mi familia para yo, de alguna manera, ver si esta es mi ruta o no lo es? Sí, claro, metiéndonos más a la carnecita. De hecho, se habla dentro de un modelo de psicología educativa o dentro netamente de la educación, se habla de 4 estilos de crianza, pero que solamente parten de la observación que se da comportamentalmente por fuera, es decir, lo que hace un papá o una mamá con acciones, ¿no? Y esos 4 estilos son el democrático, que es el más adecuado dentro de esta mirada, sería el más adecuado porque puede dar disciplina, así lo designan, disciplina tanto como apoyo, ¿no? Se rigen como desde estos 2 ejes, estos 4 estilos. Ya, claro, como Si que se da te, como que, disciplina y se da apoyo, entonces eso es ser un estilo democrático. ya, como que te voy guiando dentro de lo que mi disciplina manda, ¿no? Soy capaz de poner límites saludables, tanto como apoyar a tus necesidades, ¿no? Los otros 3, obviamente, son los que ya van balanceando un extremo y otro, que es el permisivo, el autoritario, y bueno, el cuarto, que es el que no brinda ninguna de las dos, que es el negligente. Pero, como les decía hace unos segundos, estos 4 solamente parten desde una mirada que evalúa Externa. lo que está pasando, lo que está haciendo ese papá o esa mamá, ¿no? Y no está viendo qué sucede dentro ni con él, ni con ella, ni con el niño, ni con la niña. Entonces, a mí me gusta que, conozcamos un poco, ¿no? Esto es lo que mayoritariamente existe y abunda, eso es lo que más se conoce, de lo que más se habla, pero es una mirada un poco antigua, ¿no? Es una mirada que se ha quedado un poco atrapada en el tiempo, que viene solamente desde un intento de modificar la conducta de crianza de ese papá o de esa mamá. Y tenemos que virar a una mirada un poco más saludable, más integral, que es la que al menos yo he venido un poco a traerles hoy día, que es la que puede hablar no de estilos de crianza, sino de modos y paradigmas de crianza a través del tiempo, y lo planteo, me sirve mucho plantearlo como una suerte de escalerita a través de los años, ¿no?
Y claro, desde allí tenemos que entender que estos modelos de crianza vienen sumergidos desde un contexto también histórico, ¿no? Y desde un contexto sociocultural. Por eso creo que es importante entender que como ahora en estos últimos 20 años hay más investigación científica en varios de estos campos, es que hemos podido evolucionar en este modo de crianza, ¿no? Entonces, en esta escalerita histórica, estaríamos hablando primero de un modelo de crianza que tiene que ver con, aunque suene un poco feo y rudo o duro, es una crianza maltratante, que es obviamente la que apostaba por castigos físicos, por tener una mirada adultocentrista. Incluso estamos hablando de la época en la que la infancia no se percibía como una etapa con cambios, ¿no? Con toda la información que hoy día sabemos, se creía que el niño era un adulto, ¿no? Incluso no había adolescencia como reconocida como etapa de desarrollo. Entonces, solamente se apostaba por métodos y formas en la crianza que eran maltratantes, desde avalar todo lo que implicaba el castigo físico de maneras muy, muy crudas y muy duras, ¿no? Ese es como el step 1, ¿no? El step 2 sería una crianza sin afecto, entre comillas, igual estos son nombres, ¿no? Pero de lo que nos habla es probablemente de un modo en el que ya estamos virando a dejar todo lo que tiene que ver con castigo físico, pero todavía se sostiene el castigo que es emocional o psicológico. Y es obviamente mucho más difícil deslindarnos de eso porque son conductas mucho más sutiles, ¿no? No estamos hablando de la violencia física, pero sí de violencia que puede ser verbal o incluso violencia que puede ser con indiferencia, como la ley del hielo, como no hablar con el niño o la niña. O como si no te portas así como te digo, me voy. Amenazas, escarmiento, Manipulaciones. todas estas cosas que tienen que ver con o algunos insultos, ofensas, calificativos, ¿no? El tercero, porque estamos evolucionando nuestra escalerita de modelo de crianza, es todo lo que tiene que ver con crianza de entrenamiento, que son premios y castigos. Entonces, claro, eso data de más o menos como los 80. ¿Y qué es lo que ahora en el presente, en la actualidad, encontramos más en la mayoría de las generaciones que nos han acompañado, que están como un poco más atrás, y todavía en la actual o en la presente? O sea, eso que si te portas bien, te ganas tú esto. Si hay buenas notas, te ganas esto. Exacto. ¿No? Todas son advertencias o incentivos. Si se dan cuenta en premios y castigos, todas son advertencias e incentivos. Para modificar una conducta o para lograr que haga algo que yo como adulto necesito. Para controlar el comportamiento. Para controlar, pero además a corto plazo, ¿no? Porque es como ahorita, tú me das este resultado y yo te doy esto a cambio, que puede ser castigo o premio. Sí, y claro, allí nuevamente, en estas tres etapas evolutivas de la crianza, todavía no llegamos a ver, ok, pero estas medidas que están ocasionando en un ser humano integral, no solamente lo estamos pensando desde lo que pasa por fuera y desde lo que hace con acciones, desde el estate quieto, ¿no? Como ya sí, todas estas cosas funcionaban desde la mirada del adulto de esa época, de esos años, porque solamente se priorizaba y se conocía lo que pasaba por fuera. Y para satisfacer La necesidad de... Para que digan, no, es que mi hijito se porta muy bien, ¿no? Que se sienta y Sí. tal cosa. O sea, yo me imagino que por varias motivaciones, por lo que dices o también porque yo necesito yo como adulto no tengo el control para aguantar tanto laberinto, tanto movimiento, ¿no? Entonces yo necesito modificar esa conducta en este momento. Y porque además eso se creía que en ese momento era lo saludable, ¿no? Claro. Lo bacán de poder ver esta evolución de la crianza más allá de estos 4 estilos desde una mirada educativa es poder ver que el escalón que está más arriba realmente sí fue un avance a diferencia del anterior, ¿no? Y claro, hoy día el último al que hemos llegado, en el que estamos, el de la crianza respetuosa, para este momento es el más saludable, pero realmente no sabemos de aquí a 50 años Que hay otro más. si es que hay otro más. Pero, y en el primer escalón que mencionabas del... La crianza maltratante. Maltratante es para poner el ejemplo y que quizás todos nos entiendan, era el del San Martincito, que... La chancla, pues amigo, la chancla. No, que En este- la chancla en comparación al San Martincito. Con orgullo. Claro, poca cosa. Porque inclusive la chancla, o sea, ahora está... Inclusive siempre ha sido como una especie como más representativa del castigo, más como si... Más que algo muy violento, ¿no? O sea, la violencia era
jalón de orejas, Ay, yo he nalgadas, el San Martincito, tenido alguna vez un papá en consultorio que me decía que a él regla en la mano. le habían pegado con ortiga, que es una Una planta. planta horrible. ¿Sí? Y eso, claro, por supuesto, contado no desde la sensación de dolor de un papá o una mamá que pueda haber heredado también estas formas, sino desde una sensación de orgullo porque se está creyendo y sintiendo que realmente eso es saludable para la crianza. Claro, eso estaría en este primer escalón. O sea, parece como si fuera como una especie de escala militar, ¿no? Como que el papá que superó eso se siente orgulloso y como ya, bueno, eso yo no lo voy a hacer a mi hijo, pero está en el siguiente escalón, ¿no? Que no es del todo saludable necesariamente, pero al menos yo no lo hago lo que me hicieron a mí, ¿no? Entonces eso ha ido, lo que estás mencionando, como que evolucionando, evolucionando, Y creo que es importante también poder ver que, claro, para el presente de cada uno, eso era lo que realmente era saludable para esa época. Y hago hincapié en eso porque, claro, muchas veces cuando tomamos conciencia en nuestra parentalidad de que hay muchas cosas que podrían ser más saludables, obviamente nos embarga la culpa, ¿no? Sí. Y con la culpa empezamos a hacer también esto con una misma o con uno mismo. Y claro, esa culpa castigadora, que es normal que también aparezca en el proceso, muchas veces no nos va a permitir perdonarnos para ver como, hey, realmente no eres culpable por lo que antes no sabías, Claro. El expreso de la época. pero sí eres responsable con lo que ahora sabes de aquí en adelante, ¿no? Y lo mismo sucedido naturalmente con las generaciones anteriores, ¿no? Claro, un abuelo, una abuela o un abuelo hoy en día, obviamente, no había forma de que llegue ni a la crianza respetuosa, por ahí de manera intuitiva alguno, ¿no? Pero socialmente no había forma porque socialmente lo que le estaban diciendo era que tenía que pegarle a su hijo, porque eso era saludable para ese momento. Claro. Entonces es como, Así se corrige. era, es la oportunidad de traer como que un poco más de compasión a nuestro presente y también de alguna manera al pasado, no para que no tengamos como... Juicios, autojuicios, una cosa así. exacto, no para que perdamos el criterio, pero sí para pensar que a todos probablemente nos ha tocado estar en una posición similar en base a la época y al momento histórico en el que nos ha tocado estar, ¿no? Así Y si en este momento, tu hijo o tu hija está recibiendo esto, claro, probablemente si en algún momento decide ser papá o ser mamá, se enfrentará con otros retos y otros desafíos en el camino. De Y acuerdo. también voltará a ver, ¿no? Voltará a ver, pero no desde este lugar como desde la culpa o desde el rencor, ¿no? Sino también, nuevamente, desde este lugar como compasivo que creo que es el más saludable. Sí, sí, totalmente. Y hablando, ya que hemos tocado este tema de cómo en el primer escalón habían estos maltratos y que no se sabía y lo que fuera, finalmente desde tu experiencia como psicóloga clínica, ¿qué efectos generarían, ¿no? Para, digo, la comunidad que nos escucha y que por ahí todavía piensa que o todavía valida este tipo de crianza en la que hay castigo físico o verbal? ¿Qué efectos son los que puede generar en un futuro adulto o en el niño con el adolescente? ¿No? Me imagino que es algo que ya de alguna manera se ha podido comprobar. Sí, claro, claro. Igual, toda la información que ahora vamos a pensar juntos no es determinante porque más allá de la experiencia, desde lo técnico se llama experiencia de trauma porque es una experiencia de impacto en el sistema nervioso a largo plazo, ¿no? Pero más allá de esa experiencia de dolor, dolorosa, también han influido en el camino de esa persona otras experiencias que pueden haber sido resilientes de ahí en adelante, ¿no? Y esto creo que es importante decirlo porque naturalmente no todos los niños o niñas o no todos los futuros adultos que han pasado por esa experiencia han tenido los mismos Efectos. las mismas consecuencias, ¿no? Porque claro, de ahí en adelante han tenido muchos otros vínculos que pueden haber sido sanadores de alguna manera de todo lo que antes se vivió y entonces allí es donde una persona se vuelve realmente resiliente. Pero poniendo un poquito ese parche de primera a un costado, claro, el castigo físico y en general cualquier tipo de violencia, no solamente en los niños o niñas, sino en general en cualquier ser humano, incluso entre adultos,
sí va a tener repercusiones neuroquímicas en el cerebro. ¿Por qué se habla de la infancia principalmente? Porque es una etapa de vulnerabilidad en la que el cerebro obviamente está terminando de construirse, las neuronas, las conexiones neuronales, que son como cablecitos entre sí, donde obviamente almacenamos todo nuestro ser, nuestro aprendizaje, están terminando de construirse, ¿no? Hacia los 5 años está construido en un 75-85% y termina de construirse hacia los veintitantos, 25 se dice, ¿no? Increíble que eso no lo sabíamos hasta hace unos pocos años. Entonces, todas las experiencias, no solo de maltrato, sino en general, todas las experiencias de vínculo que vamos a experimentar, sobre todo en estos 6 primeros años, 12 primeros años, y el cachito que nos queda hasta los veintitantos, van a ser cruciales porque van a ser estos cables, estas conexiones neuronales del cerebro que van a mielinizarse, es decir, se van a engrosar y nos van a acompañar, por ende, de manera más duradera a lo largo de nuestra vida. O sea, es como que se va dibujando el mapa con el que yo voy a Operar durante... La configuración. Mi software. Está diseñando el sistema. mi software. Imaginando que somos efectivamente como una computadora que está sentando como el hardware, no sé, como el disco duro que nos va a acompañar para toda la vida. Claro, eso es lo que funda sus raíces en esos primeros años. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que pase ya entonces ya se sembró, no hay forma de repararlo. No, sí se puede, porque afortunadamente el cerebro es plástico. Eso quiere decir, es un término para hablar de plasticidad neuronal, eso quiere decir que tenemos el superpoder. Es maleable, es maleable. Lo explico así, es como que si fuésemos un X-Men, ¿no? Al que le crecen partes del cuerpo. Entonces yo digo como que, ay, hoy día puedo eliminar este dedo y puedo hacer que me crezca otro, o puedo hacer que me crezca otro pie, otra pierna, ya, ese es el superpoder que tiene el cerebro. Y lo tiene durante todo el tiempo que seguimos vivos. No es que se acabe a los 6 o se acabe a los 12 o a los veintitantos. Sí es cierto que va a ser más fácil poder transformarlo en esas edades iniciales. Mientras mayor me hago, más tiempo tienen estas conexiones neuronales hechas y cuesta un poco más de tiempo cambiar estos aprendizajes, esas formas de sentir, de vivir. ¿Y el castigo físico cómo repercute? En ese sentido, claro, si yo tengo un niño o una niña que ha estado expuesto a vínculos donde la violencia física ha estado primando o la violencia psicológica también ha estado primando o incluso ha sido testigo de, porque muchas veces no lo vivimos, pero sí somos testigos de en casa, va a crear obviamente una reacción neuroquímica en cortisol, en adrenalina y en noradrenalina. ¿Qué es esto? Son líquidos que produce el cerebro. Que estresan. Y que se designan comúnmente, hay más, pero se designa comúnmente para hablar del estrés. Entonces hablamos de un niño que tiene estrés infantil. Y el estrés infantil en un proceso en el que el cerebro está en un periodo de formación, también va a afectar todas las capacidades cognitivas que se están formando, que son atención, concentración, memoria, inteligencia, lenguaje. Estamos hablando de una parte emocional del cerebro y otra parte que es más, entre comillas, más racional, ¿no? Todas las estructuras están ahí mezcladas, pero por términos didácticos los separamos. Entonces, claro, un niño que está en alerta, que está en una disposición de alerta constante porque la violencia va a venir, no es que por fuera la veas, es que por dentro sucede. Claro que decía que es un tema más de fondo que de forma. Exacto, No es un tema de comportamiento, sino está... No es que vayas siempre a ver a un niño o una niña permanentemente asustado, no. Es que el cuerpo internamente está en alerta en términos de la tensión muscular, de la respiración, del ritmo cardíaco, del estómago que puede ser que se contraiga y no tenga hambre o que por el contrario tenga mucha hambre todo el tiempo. Hay muchas formas de afectar todos los sistemas, ¿no? Respiratorio, circulatorio, en fin. Pero lo que voy es que va a estar en alerta y no va a poder necesariamente tener la calma suficiente para poder aprender desde estas otras capacidades cognitivas. Es como que yo les empiece a querer enseñar algo cuando ahorita afuera hay un incendio y la gente está gritando. Y estamos en pico de estrés. Exacto, entonces es como, ¿qué me está diciendo Diana? Pero sí, afuera, ¿pero qué está pasando? Pero claro, eso que está sucediendo afuera está sucediendo en la mente. Quiero venir efectivamente mi papá, quiero venir mi mamá, quiero venir mi hermano, quiero venir no sé qué, y me va a pegar o me va a gritar o ya hice algo mal o no sé. Entonces, Claro. Y el desarrollo se ve súper afectado. O sea, en el sentido de que estás siempre unos pasitos más atrás porque estás más pendiente
de este estrés, de convivir con, o sobrellevar este estrés, que de jugar o de aprender, de todo eso que corresponde a la edad, ¿no? Algunas veces se cree que, pero yo puedo estudiar bien, yo me aprendía todo absolutamente de memoria. Claro, esa más bien fue la otra cara de la moneda, ¿no? No quiere decir que aprendió, quiere decir que memorizó. Claro. Memorizó porque realmente estaba intentando, ese sistema nervioso estaba intentando sobrevivir. Y no había de otra que, de alguna manera, entre comillas, partirse en dos. Esa fue la escapatoria. Para bloquear todo el miedo, porque realmente si no llegaba a memorizarme lo que me tenía que memorizar de la clase, ahí no iba a poder, emocionalmente no iba a poder sobrevivir por lo que iba a venir después en términos violentos. Yo tenía una pregunta sobre el tema de estos modelos de crianza, si es que simplemente es como que eliges y dices, bueno, voy a tomar el modelo 2 o 3 y sigues, o es como que hay etapas a la hora de que el niño vaya creciendo, lo voy modificando, voy ajustando, viendo, pero creo que faltó definir hace unos minutos La respetuosa. la respetuosa, ¿no? Sí. El escalón. La respetuosa. Entonces, definamos un poco qué cosa es la Sí. crianza respetuosa Sí. y ahí vemos sobre qué modelos Sí. es. Y O qué- cómo me ajusto, ¿no? ¿Y qué implica qué necesitamos saber los padres? Ujú. Porque si estamos apostando por ello, ¿no? ¿Qué necesitamos saber para llevarla a cabo? Sí, sí. Qué bueno, no me había dado cuenta. Gracias. Hablamos de todo menos de la crianza respetuosa. A ver, ¿por dónde empiezo? Hablar de la crianza respetuosa es como un montón, sobre todo porque afortunada / lamentablemente ha sido muy, muy manoseada en este intento o este afán de promulgarla, ¿no? Entonces, claro, el formato en el que empieza a ser difundido en redes, en base a los posts pequeños, los caracteres limitados, las personas que no necesariamente son profesionales especializados, pero que quieren hablar de ella, hace que haya terminado siendo como cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar de repente por lo que no es. La crianza respetuosa, usualmente en los últimos años se dice que son como ciertas pautas, nuevamente, comportamentales, para las que vamos a tener que sí o sí estar presentes, porque si no, entonces no salimos de ese cuadradito pequeño. Por ejemplo, se habla de que la crianza respetuosa es siempre sí o sí lactancia libre de demanda, movimiento libre, colecho, porteo, entonces baby led weaning, ¿no? Que es poder comer con las manos y dejar que el niño explore. Y ninguna de esas cosas es per se crianza respetuosa. Son iniciativas que han sido demostradas que facilitan un vínculo más seguro de ese niño o esa niña con el cuidador. Pero no quiere decir que un papá o una mamá que no críe bajo esas medidas no esté dando una crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque a veces no se puede dar de lactar como esperábamos a un inicio. No se puede permitir el movimiento libre porque el entorno no está facilitando eso. La realidad de repente en lo concreto no me lo facilita. De repente tengo problemas por A o B razón con mi pareja y estoy intentando, pero finalmente el baby led weaning fue imposible, entonces ya papi. Entonces no, la crianza respetuosa no está definida por un listado o un checklist de acciones, sino por la forma en que nos vinculamos. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más abstracto y por ende más difícil, pero nos invita a poder ser emocionalmente más conscientes de nuestras necesidades y de las necesidades del pequeño gran ser humano que tenemos en nuestro cuidado. ¿Y eso qué quiere decir? Poder afinar nuestros sentidos. Yo solamente puedo ser respetuoso o respetuosa con alguien, ya ni siquiera en la infancia, si es que yo puedo notar qué necesita o puedo abrir puentes de comunicación para preguntarle a ese adulto, en ese caso hablando, qué necesita. Y yo puedo ser consciente de qué necesito yo. Yo todos los días no necesito lo mismo. De repente un día me despierto de mal humor y necesito algo diferente, o estoy enferma, o estoy con alguna entrega de trabajo que me hace estar más estresada, estoy más irritable, ¿no? Entonces, todo el tiempo el ser humano está siendo dinámico, es un ser dinámico, no está estático por dentro. Eso quiere decir que me obliga, si la crianza respetuosa no es un checklist que siempre tengo que hacer, entonces quiere decir que tengo que observar a mi hijo y a mi hija. Y tengo que informarme además de cómo es que va a ir cambiando dependiendo su etapa de desarrollo, porque no va a necesitar lo mismo al año
que a los 2 años, que a los 3, que a los 4. Y si el primero tiene un temperamento, quizás va a necesitar algo un poquito diferente que el segundo que tiene otro temperamento. Pero todos obviamente están regidos, y esto sí es importante como bastión y ancla en la crianza respetuosa, todos, independientemente del temperamento, el día y el dinamismo del ser humano, están regidos por ser seres de derecho que tienen necesidades integrales que se tienen que respetar. Es decir, necesidades cognitivas, necesidades emocionales, necesidades biológicas y necesidades fisiológicas. Y esa es la diferencia entre todas las crianzas anteriores y la crianza respetuosa, que es la única, es la primera en todo caso, que empieza a ver al niño o a la niña como un sujeto de derecho igual que el ser humano, pero además... Igual que el adulto. Igual que el adulto, Claro. pero que además necesita ser respetado y observado en todas sus áreas de desarrollo por igual. No solo en lo que pasa por fuera, sino también en todo esto que está sucediendo internamente a nivel cognitivo, social, biológico y fisiológico. Y eso se logra, como les decía hace un momento, gracias a la combinación de todas estas ciencias, sobre todo en la etnopediatría, ¿Qué, perdón? la etnopediatría, Etnopediatría. que en los años 90 más o menos observa la crianza de muchas culturas alrededor del mundo y dice, oye, pero los niños se crían diferente dependiendo del lugar en el que nacen. No debería ser así, ¿no? Porque los niños comparten las mismas necesidades y los mismos derechos. Entonces tenemos que empezar a explorar cuáles son las necesidades Universales. de manera integral y universal para que éstas sean respetadas y no estén supeditadas solamente a un espacio sociocultural. Claro. ¿No? Y ahí es donde dice, a ver, ¿qué pasa con el desarrollo del niño cuando tiene 1 año, cuando tiene 2? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que realmente desde lo cognitivo, qué sucede? Motrizmente, ¿qué sucede? Emocionalmente, ¿qué sucede? Pero muchas veces se cree de que, claro, los niños que tienen, o bebés, niños, que el cerebro está en formación, tienen arranques de rabia, berrinches, cosas por el estilo, porque quieren X cosas. La clásica es de que te está manipulando, ¿no? Y claro, tú como papá quieres como que acompañarlo. Obviamente, muchas veces los nervios ya no te dan para seguir escuchando el llanto, Yo no te... ¿no? Su Pero sí, agotamiento. y claro, y tú tratas de entender, ¿no? Es que el niño a esta edad no te puede manipular porque su cerebro no está... O sea, es imposible que físicamente esté pensando en manipularte. Simplemente quiere algo, pero no se lo puedes dar o porque le hace daño, porque no es la hora. O sea, ¿cómo interpretas ahí el límite? ¿No? ¿Cómo sabes si está siendo respetuoso ahí o si lo estoy malcriando, que también es lo otro que te dicen, ¿no? Claro, es que ahí el desafío más grande y el reto más grande es luchar con toda esta carga inconsciente de los mensajes que también hemos recibido, directa o indirectamente, pero hemos recibido desde que existimos, ¿no? Entonces, este saber se va a topar con todo lo que hemos aprendido antes. Imaginemos que desde que tenemos conciencia hemos aprendido que el cielo es rojo. Se llama rojo. Ese color celeste se llama rojo. Y de pronto, a los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, alguien viene y dice, no, es que eso en verdad se llama celeste. Y dices, no, pero eso es rojo. Y es rojo y además yo lo veo rojo. Estamos hablando incluso de percepción, ¿no? Ya ni siquiera de interpretación, sino de percepción de los sentidos. Y te descoloca totalmente. Está yendo en contra. Ni siquiera es un nuevo aprendizaje que está viniendo en un terreno vacío, libre de... No, está yendo en contra de todo lo que hemos De aprendido. algo que ya está, que es una información a nivel inconsciente, que está ahí anclada. Exacto. Entonces, en los momentos, ¿por qué parto desde aquí? Porque en los momentos en que tengamos enfrente a ese pequeño o esa pequeña con este grado de cortisol, adrenalina y noradrenalina desmedidos, llorando, pataleando, gritando, porque lo que está pasando en su sistema nervioso es eso. Que tiene un desborde emocional, me encanta. Falta de control. Me encantó esa definición de desborde emocional en vez de patalear. Está efectivamente desregulado. Claro, no está llorando para manipularte y hacer que hagas, simplemente no lo puede controlar. Escapa de su capacidad. Y eso es obviamente porque sabemos que en el cerebro, la parte que se encarga de regular emociones, que es toda la corteza prefrontal o la corteza cerebral y el lóbulo prefrontal, todavía va a recién empezar a terminar de desarrollarse, hacer conexiones con la parte emocional
hacia los 6 en adelante, ¿no? Eso no quiere decir que va a llegar un día y que va a empezar. Está en formación. Pero sabemos que no lo puede hacer porque es como pedirle a un bebé de 8 o 6 meses que se pare y corra, ¿no? Su cuerpo está en formación, está en desarrollo. Sabemos que por más de que lo levantemos, no va a correr. Esto es lo mismo. Por más de que le pidamos a un niño que deje de hacer berrinches, que deje de desregularse, no va a poder porque no tiene esta parte del cerebro conectada. No está en capacidad. Pero ¿sabes qué me Entonces, sirve? la gran pregunta de todos los que nos están mirando y no, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Tú sabes que a mí una de las cosas que yo aprendí en el Jardín Encantado donde iba mi hijo, que era una especie de nido guardería, ¿no? Donde pasaba algunas horas mientras yo trabajaba, nos enseñaron que el límite, que era lo que tú comentabas o la duda que tenías, el límite está en o sea, enseñarles que es como cuando tú te vas a hacer daño o cuando le vas a hacer daño a otro o cuando le vas a hacer daño al entorno. Claro, finalmente el adulto es el que tiene que ir guiando eso, ¿no? Pero lo que ocurría antes, me parece, es que el adulto quería que el niño se quede tranquilo cuando no es la naturaleza del niño estar quieto, sentado, ¿no? Entonces, un poco como que a mí me ayudó saber de que si el niño estaba moviéndose, pues eso era lo que debía hacer y eso estaba bien porque por su edad, ¿no? Pero ya en el punto en el que podía hacer daño a algo que estaba ahí, no sé, romper, por ejemplo, la macetita, ese es el momento en el que entra el adulto, no a decirle no, sino a compartir con el niño lo que podía pasar, ¿no? Tal cual. Vas a romper tal cosa, esto no se puede así. Tal cual, el límite en general siempre, y yo diría incluso no solo para los niños, sino para los adultos también, el límite va a ser siempre que no se haga daño a sí mismo y que no me haga daño o le haga daño a lo que está alrededor. Eso no quiere decir que si tiene pelotas de goma no las pueda tirar, eso no quiere decir que si tiene algo de trapo no lo pueda arrugar o lo pueda apretar, ¿no? Pero si ya está empezando su expresión emocional, está empezando a hacer daño a sí mismo o a alguien más o a algo más, eso es el límite no negociable. No es que sea no negociable para que uno se convierta en algo autoritario, sino es para que pongamos un límite concreto que pueda funcionar como una suerte de bloqueo, más que ¿no? Que es lo que obviamente se nos va a escapar. Hace un momento les estaba diciendo, luchamos con lo que hemos aprendido, porque claro, en el momento en que él o ella está desregulado, uno también está luchando con su propia desregulación. Eso quiere decir que aun cuando nuestro cerebro ya se haya desarrollado después de los más de 20 y tantos y tengamos la posibilidad de regular nuestras emociones con la corteza prefrontal y bla, 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 ya, yo lo tengo, pero en ese momento mi cerebro está colapsado. Y eso quiere decir que esa parte que era racional y que es la que aprendió en el capítulo con Diana, Mi frente de batalla, mi frente de batalla. Deja de serlo. se perdió. ¿Por qué? Porque y esto es bien interesante, porque esa es la parte más evolucionada de nuestra especie. Es lo último que el cerebro desarrolló. Es la última actualización, ¿no? del La hardware. última versión. Sí. Entonces, cuando hay mucho cortisol, el efecto, y esto también viene siendo conocido afortunadamente, el efecto del cortisol empieza a destruir las conexiones neuronales. Cuando yo tengo mucho estrés crónico, ¿no? Va a ser una noticia fea, pero es una verdad necesaria. Cuando yo estoy siendo esclavizado o esclavizada en mi trabajo, ¿no? De repente por algún jefe que puede estar teniendo una conducta maltratante, no crianza, pero sí conducta maltratante, y cargo con un estrés crónico por necesidad, eso hace que las conexiones neuronales de mi cerebro se corten. Y eso quiere decir que voy a poder regularme aún menos cuando tengo a mi hijo o a mi hija enfrente desregulado. Entonces, no puedo usar incluso esta información que hoy día estamos conversando porque esa información se almacena en otra parte del cerebro que va a funcionar si es que yo no tengo este estrés crónico. Cuando tengo este cortisol alto, esa parte más evolucionada del cerebro dice, cierren compuertas para que el cortisol no llegue a inundarnos y nos queme y nos corte y se pierda. Cierren compuertas y empiezan a funcionar con lo que tenemos desde muy chiquititos, que es más resistente. Claro, pero eso que tenemos de muy chiquititos, él me está manipulando. Claro, eso es lo sencillo, lo sencillo. Exacto, entonces allí, si bien podemos hablar de qué haces con tu peque, qué haces con tu hija, sí es importante la información, pero aún cuando no te salga recordarla o hacerlo, eso es porque tu cerebro también está sufriendo.
y porque tu cerebro también necesita ayuda. Obviamente en ese momento puede ser que tengas que aguantar a pechugar porque eres el papá, pero después sí necesitas la ayuda. Sí, Siempre claro. la necesitas. Y eso quiere decir poder tener otras acciones de autocuidado y de repente ya me estoy saliendo del tema, pero es importante para poder saber, la crianza respetuosa no funciona solo siendo respetuosos con el niño o la niña, funciona también siendo respetuosos con uno. Wow. O sea, es todo el hogar respetuoso, no es simplemente como que una técnica que aplico. No, Y por eso es difícil. es un modo de vida, en realidad. No, es un modo de vida que lo hace. De vida en el que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo también. Eso a mí me parece alucinante de la crianza. O sea, y de hecho una de las preguntas que tenía para hacerte es y ya se está contestando, es qué oportunidades nos da la crianza a nosotros como padres, ¿no? Y es que estamos constantemente aprendiendo y como tú decías, por ahí ese bebé desregulado o ese niño desregulado y que uno pretende como controlar, lo que está haciendo es apretándote un botón de algo que tú mismo tienes que ver en ti, Sí, totalmente. ¿no? Y como, bueno, seres humanos complejos que somos, pues todos tenemos temitas que resolver. Sí. Y está buenísimo que pues en la crianza veamos esa oportunidad de mejora en nosotros mismos. Sí, y además es difícil yo diría esta, pero de repente también la siguiente, ¿no? Pero esta generación en la que nos toca recibir la herencia de tener conciencia para empezar a cambiar algo, genera un conflicto enorme, que no solamente es un conflicto mental, sino neuroquímicamente es un conflicto, ¿no? Por eso les ponía este ejemplo aparentemente tan sencillo, pero que es descabellado de ahorita mismo yo estarles diciendo, no, es que Pau, Sebas, el cielo es rojo, ¿no lo he visto? Y ustedes van a decir, pero Diana, ¿en qué momento te invitamos, no? Entonces, genera un conflicto muy grande, pero lo bacán es que proporcionalmente, el tamaño de ese conflicto es proporcionalmente igual al tamaño de la ganancia que puede tener uno, ya no como papá o como mamá, sino como persona, si es que integra la crianza respetuosa como un modo de vida tal como lo has dicho. Pero hay un prejuicio o Sí, es un prejuicio, ¿no? Que se vincula mucho la crianza respetuosa con generar generación de cristal. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, Ese por qué, prejuicio. por qué hay esa creencia? ¿Por qué sucede eso? Sí. Aquí de repente nos vamos a poner un poco más como cuidadosos con las sensibilidades, pero en buena hora, porque a la mayoría de adultos y en general de personas que sujetan esa verdad, más allá de que pueda venir desde un lugar técnico de no estar recibiendo la información adecuada de qué es la crianza respetuosa, es porque se está enfrentando a este conflicto interno emocional de voltear a ver qué implica que lo hayan o la hayan criado como lo criaron y decir que eso fue violento, ¿no? Entonces, claro, si yo reconozco, ¿qué cosa es esto? La crianza respetuosa me está diciendo que mi crianza entonces fue violenta, que mi papá o mi mamá me regalaron no cosas que fueron saludables, sino no saludables, tengo que hacer un duelo. Tengo que hacer un duelo emocional. O sea, es importante reconocer primero. Va a ser un conflicto, sí o Sin sí. juzgar. Por supuesto. Siendo consciente de que nuestros papás fueron. Pero eso es bien difícil, ¿ah? O sea, yo creo que... Ojalá que si nos están escuchando. Sí, pero también, o sea, Genial. intentando ser empáticos ¿no? con los padres que todavía se aferran a ciertas ideas de crianza ya obsoleta. Es bien difícil porque cuando tú reconoces que en alguna medida en tu crianza hubo negligencia, maltrato, lo que fuera, o sea, difícilmente no vas a sentir que no los estás juzgando, ¿no? Lo más probable es que sientas que estás juzgando a esos padres y luego ya viene la culpa, ¿no? Claro, lo Pero que es parte pasa- de ese camino de sanación también. Sí, es una línea muy delgada, ¿no? Y obviamente no se suele poder sostener como en un proceso a solas, ¿no? Muchas veces ahí es donde buscamos ayuda de un profesional que nos acompañe como mamá y papá, pero también a revisar un poco esa historia de lo que cargamos, ¿no? No para irnos de un extremo a otro, porque claro, la intención de las personas que pueden sostener esta crianza respetuosa está generando cristal, nos está trayendo, a mí me crearon como roca. Claro, pero ¿cuánto yo tuve que endurecerme? ¿Qué cosas tuvieron que pasarme para yo no ser cristal y ser roca? Y lo cierto es que
¿Se necesita ser roca? ¿Se necesita ser cristal? No, probablemente necesitamos algo que sea maleable, ¿no? La salud mental está en la integración y eso quiere decir yo poder usar distintos modos dependiendo de la situación que me acompañe. No que viva ni siendo roca, ni intentando ser roca, ni intentando ser cristal. Entonces, claro, el trabajo de las personas que todavía están mirando la crianza respetuosa como la que está produciendo una generación de cristal, nos habla más de su proceso personal que de la crianza respetuosa como método de crianza en sí. Mira. Y además que ¿No? creo que hay muchas personas que piensan, quizá alguno de nosotros en algún momento también lo ha pensado, que crianza respetuosa es decir que sí a todo, Ah, no. ¿no? Y no es así, porque en la crianza respetuosa también hay disciplina, también hay límites. Por favor, necesitan Sí. los límites. Los niños Sí. piden límites. Sí, y eso es parte nuevamente, de la deformación de la crianza respetuosa y de la romantización de la crianza respetuosa. No, la crianza respetuosa no está hecha para que pensemos que la casa tiene que estar en un modo Disney y siempre tienes que darle a tu hijo o a tu hija. Absolutamente. Todo. No, porque eso sería negligencia, ¿no? Eso no sería una crianza O sea, respetuosa. haces o sea, como no tienes límites, tú crees que le estoy dando todo lo que a mí no me dieron, pero al final te volviste negligente, inconscientemente. Claro. Porque muchas veces las personas parecen negligentes porque no estoy en la casa y porque, bueno, ya no lo veo, y bueno, no veo en la noche cuando duerme. Pero como tú dices, ¿no? Si simplemente no me preocupo por ponerle el límite, también eres negligente, ¿no? Hay un modelo de intervención que se llama Círculo de Seguridad Parental, que yo lo llevé justo antes de pandemia en Ecuador. Pero bueno, es un modelo creado por unos británicos, Glenn Cooper y no me acuerdo el apellido de los otros dos, pero que pone en una frase todo lo que es un papá o una mamá saludable. Desde el tipo de crianza, no solo respetuosa, sino desde una crianza que genera un vínculo seguro, ¿no? Que es poder ser un papá o una mamá que sea bigger, stronger, wiser and kind. Y esos cuatro, si lo llevamos al territorio para quienes han escuchado de la disciplina positiva, es ser firme y amable al mismo tiempo, solo que tiene otro nombre, ¿no? Pero en suma, ¿qué significa uno u otro? Significa que tienes que poder estar emocionalmente para tu hijo, pero también estar para sus necesidades cognitivas, biológicas, fisiológicas, todo lo que hemos hablado justamente, Claro. ¿no? Y eso implica poder saber qué necesita, no por lo que te pide, sino por lo que saludablemente necesita un niño de esa edad. No, claro, a mí Y mi de hijo me las- pide pantallas todo el tiempo. Exacto. Y para mí es como, es un reto en el día a día marcar esos límites, porque si fuera por él, vería tele o jugaría en su consola o en su computadora 1000 horas, ¿no? Naturalmente. Las Entonces, pantallas están diseñadas eso es lo que él me está pidiendo todo el tiempo, pero lógicamente no es eso lo que le doy, ¿no? Claro. Sí, sí, entonces se trata un poco de ser papá o ser mamá también nos lleva a hablar de ser traductores, ¿no? Pero claro, para poder traducir primero tenemos no solamente en este lenguaje, que no solo es verbal, tenemos que también poder observar. Y ahí, Es una chambaza. Esa es una chamba. ¿cómo podríamos precisar ahí cómo podría ser la comunicación entre padres o tutores y los niños o hijos? ¿Cómo debería ser esa comunicación, Para poder tener los Sí, los exactamente. dos ingredientes, o bueno, los cuatro, dependiendo de qué paradigma hablemos, claro, tenemos que poder ser conscientes de lo que hablábamos en términos de etarios, en términos de qué necesita para su edad, qué necesita en estas áreas de desarrollo un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años. El niño de 1 año naturalmente está pasando por otros desafíos en términos de desarrollo muy distintos a los de 5, muy distintos a los de 10, ¿no? Entonces la información es clave para poder saber yo cómo me acerco, para poder yo tener una lectura y una interpretación más clara de lo que está pasando, de qué significa su llanto. Claro, un recién nacido, sé que su llanto va a significar cambio de pañal, o abrigo, o calor, o O hambre, o gases. contacto físico, ¿no? Pero el llanto de un niño de 3 años, manipulación, ¿no? Claro. Probablemente tengo que pensar en otras cosas adicionales. No, esa es la más fácil, Y- manipulación. Claro, esa es la infalible, entre comillas, que siempre nos sale, pero se trata de informarnos para entender
qué puede significar cada necesidad para cada edad. Esto no es una lista interminable. Obviamente, la necesidad fundamental, aunque suene muy romántico e idealista, es la necesidad de sentirme querido y apreciado. Y eso muchas veces no tiene que ver solamente con que, ay, quiero comer yo solo, o quiero yo la tablet, o quiero que me compres tal cosa. Claro, parece que no, pero en verdad muchos de estos pedidos tienen que ver con eso. Yo he aprendido a sentirme valiosa cuando me compro carteras. Yo he aprendido a sentirme valioso cuando saco el ascenso en mi trabajo. Yo he aprendido a sentirme valioso cuando... Saco buenas notas. Sí, o he aprendido a sentirme valioso cuando gano en el videojuego. En general, hay muchas formas que pueden estarse tejiendo de fondo. ¿Cómo yo me dirijo para poner un límite aún teniendo en cuenta eso? Claro, tengo que poder tener un límite que no necesariamente aplaste a la contraparte, donde se sienta controlado por la diferencia de poder. Tengo que poner un límite donde yo no me ponga tampoco por debajo y pida, suplique, porque quien finalmente está cuidando soy yo. Y claro, lograr esta horizontalidad Es difícil. es respeto, pero es difícil. Exactamente. Porque además juega mucho en contra del cansancio, Y- ¿no? El estrés, todo. Y algo La adicional presión de afuera. es que, claro, a veces pensamos que esto es no enojarse y que la crianza respetuosa está diciendo, ah, ya no te puedes enojar. No, es totalmente equivocado. Porque acá te puedes enojar, por supuesto, pero no quiere decir que el límite va a venir desde las ganas de aplastar o tú tener el control. Va a haber una expresión de enojo, no tienes que hablar de manera dulce, de manera romántica. Eso no tienes- también es un mito, ¿no? La crianza respetuosa es todo el tiempo hablarle con mimitos a los niños y pedirle, por favor, respetuosamente las cosas. Y pensar No. que vas a ser una animadora infantil de los Todo años todo el 90. tiempo con una sonrisa y pedir bonito. Uy, no, porque si no se enoja, ¿no? Y no, No, me parece que lo que tú estás para nada. planteando lo grafica súper bien. O sea, es como estoy ahí contigo. Y a mí me encanta la figura como del coach o del director técnico, porque es como la persona que siempre está ahí contigo diciéndote, claro, en el fútbol no siempre usan buenas formas, ¿no? Pero Claro, yo decía, no sé, formas. dime de qué equipo, porque No, claro. No, pero esto de poder empoderar a tu hijo y decírselo desde un lugar líder, ¿no? También, o sea, en el sentido de, vengo con una firmeza, vengo con una manera de hablarte que te doy seguridad. O sea, creo que eso es lo que yo rescataría, ¿no? Un tono de voz y una manera de decir las cosas en la que tú le plantees una seguridad y una estructura también al niño que lo está recibiendo. Sí, la palabra seguridad es clave, porque claro, para poder acercarme a poner un límite, desde el enojo, yo ya no estoy siendo seguro, Estás descontrolado. para nada, ¿no? Desde el enojo, ojo, estoy hablando desde este enojo que se convierte en rabia, donde yo misma ya no soy dueña de mis acciones, ¿no? Donde el enojo realmente está en un volumen 10 de 10 y me está superando. Y luego quizás me vaya a venir culpa y me vaya a venir esta resaca emocional donde, ¿no? Pero no, cuando hablamos de aquí y me permito poner límites desde el enojo, probablemente va a ser este mismo tono de voz que yo estoy usando, que es un poco más firme, pero no deja de ser seguro. Y no me estoy poniendo encima, ni hablándole, ni... ¿no? Claro. Es esta firmeza que lo que da es seguridad. Hablamos mucho también esto en psicología para caídas. La seguridad como si fuesen unos límites de cuerdas de cuadrilátero, no como unos límites de concreto, de pared de concreto, porque lo que tú quieres es que nuevamente se mantenga seguro o segura, no que se choque con el límite y se haga daño. Se rompa, claro. Y si tú eres la pared de concreto, claro, tú también te haces daño y al final terminas con esta resaca emocional de, oh, fui muy duro, fui muy dura ya, entonces voy a intentar reparar con esta... Y todo se confundió, ¿no? claro, Claro, claro. Entonces, la idea es estos límites de cuerdas de cuadrilátero la cuidan desde un lugar que es seguro, en el que se puede apoyar, en el que es firme, pero al mismo tiempo no deja de ser contenedor con sus emociones. Que si se choca no se va a hacer daño, Exactamente. pero va a Entonces, estar controlado. tú pones estos límites que vienen desde la intención de cuidado, no desde la intención de que escarmiente, de que se sienta mal, y al mismo tiempo no dejas de leer
lo que le está pasando, lo que necesita. Y validándolo, ¿no? ¿Cómo es que se siente? Sí, algo que a mí me parece muy valioso de la crianza respetuosa es el tema de validar la emoción que está viviendo el niño en ese momento. Y de esto no sé qué opinas, pero hay algo que yo hago muy seguido, que es verbalizarle a mi hijo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Hay momentos en los que le digo, Rami, esto realmente me molesta mucho, ¿no? Le hago saber que no para que él sienta culpa o de culpabilizarlo de que él me está haciendo sentir así, ¿no? Pero sí me parece importante poder expresar yo mis emociones y que entienda que su madre, pues, es también un ser humano, ¿no? Sí, y de hecho mucho de lo que no nos damos cuenta, pero mucho de lo que termina siendo la crianza respetuosa en vínculos de adultos es la comunicación asertiva. ¿Qué es lo que tú ya estás haciendo con tu hijo que tiene 10? Estás pudiendo hablar de tu estado emocional, no para culpabilizar, no para responsabilizar, pero sí para que la comunicación sea más clara y para que hayan menos malentendidos en el camino, que es justamente lo que necesitamos cuando intentamos resolver un conflicto con alguien que queremos mucho y que también está a nuestro mismo nivel de entendimiento cuando ya es más grande. Claro. ¿No? Entonces sí, finalmente este ser bigger, wiser, kind y ya me olvidé el otro, estos cuatro. Finalmente es cómo yo me acerco a poder vincularme desde la seguridad, pudiendo ser estos nombres son técnicos, ser una base segura quiere decir poder alentarlo a explorar, a conmoverme con sus logros, a que pueda desarrollarse sin necesitarme, pero también pudiendo contenerlo y acogerlo cuando necesita sus emociones ser compartidas desde quizás la incomodidad, el dolor, el enojo, la ansiedad, el miedo. Entonces, es estas dos necesidades básicas que se grafican como en un círculo, el poder alejarse para explorar y el poder volver para ser confort, para ser sostenido, son las que usan la posibilidad de poner límites firmes, de poder hablar de las emociones, de poder considerar la etapa de desarrollo en la que se encuentra y bueno, todas las cosas que hemos venido conversando, ¿no? Que como verán, es un poco más complejo que solamente un listado o un checklist de acciones. Oye, pero qué alivio que no sea un listado, ¿no? Porque qué estrés tener que estar con todo el checklist. Uy, esto no lo hice, entonces ya no estoy aplicando crianza respetuosa. De hecho, sí me parece un reto lo que dices, que hay que de alguna manera aprender a observar y estar muy presente, ¿no? Para poder llevar a cabo una crianza respetuosa y generar canal de comunicación y tal. Pero la verdad es que a mí me parece súper interesante ver toda esta mirada y este enfoque que nos has Y tomarlo transmitido. como forma de vida, ¿no? Más que una técnica o metodología. Para lograr algo específico en el corto plazo. No quedarnos en que mi hijo se porte bien y que haga cierto comportamiento, sino sea una salud familiar positiva, ¿no? Y mira, yo siempre también digo, si estamos pidiendo con desesperación y locura que se porte bien, eso solamente significa que yo realmente estoy muy cargado o muy cargada y que quizás yo también primero necesito ayuda antes de que él o ella se porte bien. Quizás la traducción, ¿no? La traducción de ese pedido es ¿cómo estoy yo? Porque estoy intentando que se porte bien porque quizás ya no puedo más, ¿no? Y poder darme a mí esa ayuda, ese apoyo, esa tranquilidad, lo que sea que esté necesitando, que muchas veces ya ni siquiera tiene que ver con mi rol de papá o mamá, sino con cómo estoy en otras áreas de mi vida como ser humano, como persona, va a hacer que baje la exigencia y el mandato de que se tenga que portar bien. Porque voy a poder leer realmente cuáles son sus necesidades detrás de ese portar bien. Quizás yo estoy también regida o regido por ese mandato de tengo que portarme bien con todo lo que estoy cargando y claro, no me estoy sosteniendo realmente como necesito, no estoy viendo cuáles son mis necesidades Claro. realmente. Hay que atenderse uno para poder pensar en atender a los demás. Sí, claro. Entonces, antes de solamente pensar, qué mal que estoy pidiendo que se porte bien, es también como, ay, ¿será que estoy pidiendo eso porque yo ya no puedo cargar con más? Claro, ¿No? claro. ¿Será que yo también necesito ayuda? Tal cual. Oye, Diana, no sé si quieres dejarnos o dejarle a la comunidad de Crianza Sin Chancla, ese nombre, bueno, lo pusimos porque como sabrás, aquí tenemos un sueño en este podcast, que es que más personas puedan, digamos, criar siendo auténticos, ¿no? Desde su propia decisión y no tanto con lo que vino o por Con las presiones de afuera por las también. presiones de afuera, que hay un método, una forma, ¿no? Sino que realmente puedan tomar decisiones desde la información.
Entonces, bueno, para nosotros ha sido súper, súper valioso que Diana de Psicología para Caídas, que los sigo hace años y son lo máximo. Sí, ha sido realmente muy valioso todo lo que nos has transmitido y compartido. No sé si tienes algún mensaje final para compartir con esta comunidad. Sí, no, creo que tenemos la gran oportunidad, incluso no solamente papás, mamás, todos los adultos y las personas que puedan recibir el mensaje de la crianza respetuosa, de verla más allá de una crianza, como bien ha dicho Sebas y lo ha descifrado, como una forma de ser, no solamente una forma de hacer. Y cuánto esa forma de ser nos puede ayudar a que no solamente empecemos a vincularnos de manera más saludable con los niños y las niñas, sino también entre nuestros adultos, entre las parejas, entre el campo laboral, entre nuestros amigos, incluso empezar a contagiar estas nuevas formas con quienes todavía son nuestros papás y nuestras mamás, con mucho esfuerzo, pero también. Y eso finalmente es lo que creo o lo que imagino ustedes también creen junto conmigo, que va a hacer que haya menos violencia y menos tratos no respetuosos en la sociedad, ¿no? Así es, las nuevas generaciones criadas respetuosamente van a ser, estoy segura, un mejor lugar para vivir en este mundo. Crianza respetuosa 2.0 harán ¿Feliz? feliz. Claro que sí. Bueno amigos, muchas gracias. Nos vemos.